le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor, para darle lectura a la palabra, hacer la oración e iniciar con el sermón del día de hoy. Salmo 50, del 16 al 23. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metíais en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré mi salvación. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por una mañana más, Señor, en donde nos permites predicar tu palabra, adorarte, Señor, exaltarte, en donde nos permites, Señor, reunirnos juntos como hermanos, Padre, en un solo sentir, Padre, a una sola voz, Señor, glorificando tu nombre. Padre, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que me permitas predicar, Señor, lo que está en tu palabra, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú traigas, Padre Celestial, a cada congregante, a cada hijo, a cada hija, Señor, convencimiento del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, realmente sea un fundamento firme, Señor, en cada oyente, y para que a través de esta palabra, Señor, se haga efectivo, Padre, cada renglón, cada letra, Señor, cada palabra y cada versículo en nuestras vidas, y que esa efectividad, Señor, realmente nos enseñe a que seamos hijos, Padre Celestial, y que si estamos en un mal camino, Padre, realmente estemos en el camino que es, Padre, tuyo. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que esta palabra dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Como bien leyeron, estamos en Salmos capítulo 50, versículo 16 en adelante. Y en el versículo 16, como ya leímos, vieron que decía, pero al malo dijo Dios. Y eso es porque al principio de estos salmos Dios no le estaba hablando al malo. Pero ahora está diciéndole, al malo dijo Dios. Ahora dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Ahora, cuando dice, ¿y qué tienes tú que hablar de mis leyes? Obviamente es porque le está hablando a personas que proclamaban en sí el mandato de Dios o los mandamientos de Dios y tenían obviamente la ley de Dios en sus bocas. Ahora, no sé si ustedes se fijan, pero es que al principio dice al malo, dijo Dios. Ahora, si le estaba hablando al malo, ¿por qué estas personas proclamaban la ley de Dios y tenían la ley de Dios en sus bocas? Qué extraño, porque pareciera que el malo normalmente está dedicado al malo y a todo lo malo, pero estas personas eran malas y sin embargo tenían la instrucción de Dios en sus bocas. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante si realmente eso descendía a sus corazones y realmente tenía como fruto a la obediencia. Ahora, dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Signo de pregunta, versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. O sea, ¿qué tenían estas personas que están hablando de Dios si eran personas que aborrecían realmente todo de lo que estaban hablando? Eran personas entonces que proclamaban el mandamiento. Eran personas entonces que tenían la ley de Dios en sus bocas, pero no en su corazón. ¿Se acuerdan de lo que dice Isaías también, verdad? Cuando dice este pueblo de labios. ¿Se acuerdan?
De labios lo adoraban, pero el corazón estaba muy lejos realmente de Dios. Ahora, lo mismo estaba pasando con estas personas. Eran personas que tenían un tipo de proclamación de la palabra, pero realmente no estaban siendo sinceros con lo que estaban predicando. Sinceros no hablo en el sentido de que se estuvieran equivocando en los 10 mandamientos, sino en el sentido de que eso no estaba siendo efectivo en sus vidas. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque esto nos da luz a dos cosas. Punto número 1. Tú aborreces la corrección. Y punto número 2, echas a tus espaldas mis palabras. Existen personas en la actualidad que pueden tener la boca llena de los mandamientos o llena de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero aún así aborrecer la palabra de Dios y echar a espaldas la instrucción de Dios. A eso se le llama hipócrita. Eso es hipocresía. Porque mientras que estas personas tenían la boca llena de la palabra de Dios, realmente tenían el corazón completa y rotundamente en la carne, en el mismo infierno. Un pie directamente en el infierno para que puedan comprenderlo. Ahora, ¿cómo es posible o cómo debería ser posible que realmente hayan personas que tengan en su boca la palabra, pero que no tengan realmente a Dios en sus actos, en su mente, en su corazón, en su vida cotidiana? ¿Cómo podría ser esto realmente posible? Bueno, sí es muy posible. De hecho, si hacemos el paralelo con la actualidad, podemos darnos cuenta que existen personas que realmente pueden estar hablando de Dios todo el día, mas sin embargo, odiar la instrucción de Dios, aborrecer el mandamiento del cual hablan y echarse toda la enseñanza de Dios a sus espaldas. Sí existe ese tipo de personas y hoy en día se les llama cristianos. Y eso es lo más triste. Ahora, si ustedes se fijan, el tono con el que Dios utiliza esta escritura, la forma en la que se ve realmente que es escrito este versículo 16, es una forma molesta, es una forma de queja. ¿Qué tienes tú que estar hablando de mi ley, teniendo el pacto en la boca? ¿Qué tienes tú? O sea, era como estar diciendo, hipócrita, tú que hablas tanto de mi ley, eres el mismo que aborrece esa ley y echa a las espaldas realmente mi enseñanza. Ahora, en el siguiente versículo, en el 18, nos dice realmente qué clase de persona era. Y dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Escuchen. Si veían al ladrón, corrían con él y con los adúlteros era su parte. O sea, estamos viendo la depravación que realmente había en estos tipos, en estas personas. La depravación que realmente había en ellos. Porque ciertamente su boca podía proclamar la verdad de los 10 mandamientos. O podrían tener en su boca el pacto mosaico. Pero su corazón realmente era hipócrita. Ahora, mis amados, ¿por qué es tan importante desde este versículo 16 hasta los siguientes versículos? Porque la iglesia está contaminada. La iglesia está contaminada continuamente. Yo puedo ver en publicaciones, en Face, puedo ver a personas predicar muchas veces, y cuando tú escuchas la predicación, tú puedes comprender cómo esa predicación está contaminada. Porque la persona que lo está predicando realmente aborrece esa enseñanza. Ahora, quiero que ustedes comprendan esto, porque a veces tendemos a pensar de que aborrecer, por ejemplo, los 10 mandamientos o echarme la enseñanza a las espaldas, pareciera como si se estuviera hablando de un ateo que no quiere escuchar los 10 mandamientos, pero no. Estamos hablando de personas que sí proclamaban el mandamiento, pero a la hora de que dice que lo aborrecían, era porque definitivamente no querían nada con eso.
Su parte era con los ladrones, su parte era con los adúlteros. Ahora, ¿tu parte con quién es? Recordemos que todos somos siervos, la diferencia es a quién servimos. Estas personas podían aparentar que eran siervos de Dios, pero no eran siervos de Dios, porque todos sus actos evidenciaban realmente que eran siervos de Satanás. No porque alguien tenga en su boca a Dios, en un Dios te bendiga, en un Dios te guarde, en un cómo le va bendiciones. No porque una persona se pare en un parque a proclamar el evangelio significa que pueda tener realmente en su vida a Cristo. Ahora, esta predicación no va para que cada vez que tú veas a alguien predicando en un parque, te acuerdes de lo que dijo el pastor y diga, qué hipócrita, probablemente ni tenga Cristo. No, eso no lo hablo por ese sentido. Lo hablo para que tú te des cuenta que cada vez que tú cometas algo o quieras hablar de Dios o lo que sea que tú piensas que es tu condición espiritual, que tú realmente lo pongas en una balanza y te des cuenta si realmente eres hipócrita o si no. Esto no lo digo para que tú pienses en que los demás podrían ser hipócritas, sino para que tú realmente te hagas un autoexamen. Tú te hagas el autoexamen. Que tú pongas en una balanza tus actos y tú te des cuenta realmente si estás siendo más hipócrita que otra cosa. Recordemos que un cristiano no debería ser hipócrita. No existe tal cosa como un hipócrita cristiano. Eso no existe. Porque entonces se está diciendo que no es cristiano. Ahora, dice el versículo 19. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Recordemos que el versículo 16 está hablando a personas que proclamaban el mandamiento y tenían el pacto de Dios en sus lenguas, en sus labios. Entonces, ¿cómo estas mismas personas tenían como característica correr tras el ladrón? Y correr tras el ladrón no exactamente para agarrarlo, sino que el ladrón robaba y corrían con ellos. ¿Cómo es que estas mismas personas proclamadoras tenían su parte con los adúlteros, tenían continuamente su boca en el mal, corrompidos completamente? Dense cuenta que estas descripciones son descripciones o características de Satanás. Esto no tiene parte con lo que realmente es un cristiano en la Biblia. Tú no vas a encontrar a Jesucristo con estas características. No vas a encontrar al apóstol Juan con estas características. No vas a encontrar a Pedro, ni a Lucas, ni a Pablo, ni a ningún cristiano con estas características. Porque un cristiano sabe perfectamente que esto no debe ser el estilo de vida de aquel que realmente sigue a Jesucristo. Ahora, dice el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. No quiere decir de que Dios se calló al ver todo eso porque Él, no quiere decir que Dios se victimizó y se quedó calladito y Él solamente recibía los golpes de ellos y Dios solo se puso detrás de una piedra a esconderse. No está hablando de que Él se quedó callado a que vio hijos malcriados y se quedó callado porque se asombró o por miedo. No está hablando de eso, porque en el siguiente párrafo te das cuenta que dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, estas personas, porque aquí está evidenciando algo, pensaban que Dios era como ellos. Pero quiero que ustedes escuchen qué ofensa más grande. Estas personas pensaban que Dios era como ellos. Y Dios acaba de describir cómo eran ellos. Eran unos hipócritas, practicantes de pecado continuo. Y estas personas pensaban que Dios era como ellos. Miren, ¿cómo se atreve la raza humana? Y ahora lo digo de esta forma. ¿Cómo podría atreverse el cristiano a pensar de que Dios es como ellos? Que Dios es como nosotros. Punto número 1, que aquí es algo que yo quiero que comprendamos.
Porque esto que estamos leyendo y que Dios nos está enseñando a través de su palabra, no está alejado de lo que ocurre hoy en día. Acordémonos que hoy en día las personas tradicionalmente lo que más tienen en su mente es un Dios de amor. Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, Dios perdonador, Dios perdonador, Dios perdonador. Y más si llegamos a Semana Santa en donde vemos a Jesús siendo flagelado, realmente golpeado y lastimado. Solamente ven a Cristo en sí como el hombre que fue golpeado por los romanos y piensan que somos salvos a través de que los romanos lo golpearon. Y solamente piensan en eso. Dios amor, Dios amor, Dios amor. Listo, qué lindo. Dios amor, Dios perdonador. Parece que a la gente les conviene conocer solamente eso de Dios. Ahora, un atributo de Dios es el amor, por supuesto. Pero realmente no entienden qué significa ese atributo de Dios, amor. Ahora, así como estas personas pensaban que Dios era como ellos, hoy en la actualidad muchas personas piensan lo mismo, que Dios es como ellos. Que como ellos son unos alcahuetas con los hijos, piensan que Dios es igual. ¿En qué sentido? En que Dios es consentidor. Como en algún momento pasó que estaba hablando con una persona y esta persona me informa de que Dios lo tiene muy bendecido de trabajo. Es que Dios me bendice mucho con trabajo. Estoy sumamente bendecido. Gloria al Señor. Casi que le digo cuántos dicen amén para que todo el pueblo diga amén. El problema es que este mismo individuo, esta misma persona, no le puedo decir hermano en Cristo porque no lo es, en sus estados, en Facebook, por ejemplo, sale tomando alcohol, sale escuchando música que habla cosas terribles de las mujeres, incluso de Dios, pero es la persona que dice que Dios lo tiene bendecido. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con decir de que él piensa que Dios es como él? Muy sencillo. Porque ¿cómo podría pensar a alguien, teniendo la práctica de pecado que tiene, que Dios lo va a bendecir? Solamente si piensa que Dios es como él. Miren, hay que tener temor de Dios para poder hablar esa clase de cosas, ¿saben? Hay que tener realmente temor de Dios para pensar que Dios te va a bendecir en algo, tú teniendo las prácticas de pecado que tienes. Hay que tener temor de Dios realmente para pensar que Dios es como yo. Porque si tú te das cuenta, tú eres imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice la Biblia y estamos de acuerdo. Pero cuando habla acerca de imagen y semejanza, no está hablando, por ejemplo, de que tú vas a tener los mismos atributos de Dios. Ahora, me voy a adentrar un poco acerca de esto porque quiero que lo comprendan. Hay atributos de Dios comunicables y hay atributos de Dios incomunicables. Los atributos de Dios incomunicables son aquellos atributos que solo puede tener Dios. Por ejemplo, la aceidad de Dios. Solo Dios puede tener ese atributo, porque la aceidad de Dios quiere decir de que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. El ser humano depende de Dios para todo. Amén. Entonces, un atributo comunicable es aquel que sí puede ser transferido al Hijo. ¿Cómo podría yo pensar que Dios es como yo? Y voy a pensar y voy a encerrar al Dios Santo de la Biblia en un cuerpo pecador como el del ser humano, que no puede ni siquiera tener los atributos de Dios comunicables en su carne si no es por Cristo Jesús, habiendo nacido de nuevo. ¿Cómo podría yo poner la imagen de un Dios santo en comparación a la imagen de la perversión del ser humano? Hay que tener temor a Dios, porque Dios dice, y los reprenderé, y los pondré delante de sus ojos. Vean, mis amados, nosotros para realmente poder hablar de Dios tenemos que conocer a Dios. Y tú conoces a Dios a través de los atributos de Dios.
y los atributos de Dios están en la palabra de Dios. Saben, las personas como estas que están en los Salmos 50, 16, que proclamaban hipotéticamente, pero que su corazón era hipócrita y aborrecía la misma palabra que proclamaban, estas personas tienen un mismo sentir. Y ese mismo sentir es que no son personas estudiosas de la palabra en gran sentido. Y punto número 2, no son personas realmente que busquen conocer a Dios, sino que buscan comunicar algo de Dios. Mira, hay una gran diferencia en que yo agarre la Biblia para comunicarles algo de la Biblia, algo de Dios, y hay otra cosa muy diferente a que yo agarre la Biblia para yo conocer a Dios y después comunicarles a Dios. Vean, mis amados, y para los que nos están viendo desde los otros lugares, yo conozco muchas personas que siempre abren la boca diciendo que conocen mucho de la palabra de Dios. Pero no es tanto el que tú conozcas mucho de la palabra de Dios, sino que tú conozcas a Dios. Que tú conozcas los atributos de Dios, para que tú puedas realmente tener una conexión con Dios y para que tengas el temor de Dios, de no poner a Dios ni enfrascarlo en la imagen del hombre pecador. Porque acordémonos que el otro atributo de Dios es que Dios es santo. Y la Biblia lo dice como 3 veces santo. Y esa santidad de Dios tiene que ver con que Dios es ontológicamente diferente. Es un ser completamente diferente a nosotros. Porque está completamente dividido del pecado, no tiene parte con el pecado, no puede pecar, no siente ni el más mínimo deseo de pecar, porque Él es santo, santo, santo. Y eso quiere decir entonces de que no podemos tener la imagen del Dios que nosotros queramos, porque la imagen del Dios de la Biblia es una. Sí. Y la imagen del Dios de la Biblia, que es una, es la misma imagen que reprende a aquella persona que habla de Dios lo que no es, o que dice vivir algo de Dios que no vive. Tengamos temor de Dios. Repito, porque ese otro atributo de Dios que es la santidad, esa santidad que les he explicado que tanto en el hebreo como en el griego original habla acerca de estar apartado completamente del pecado. Miren, ¿cómo podemos pensar que Dios es como nosotros? ¿Cómo podríamos pensar, así como estas personas del Salmo 50, 16, que Dios es como ellos? ¿Cómo podríamos pensar que un Dios tan santo puede llegar a ser realmente como el ser humano? Cuando el ser humano continuamente vive en prácticas de pecado. Cuando el ser humano, a menos que no haya nacido de nuevo, no tiene su corazón regenerado. Es exactamente por eso que la gente normalmente piensa que todo el mundo que muera se va para el cielo. Porque piensa entonces de que ya todo el mundo tiene ganado el cielo. Porque si los padres saben perfectamente que sus hijos se mueren, todos los padres querrían que los hijos vayan al cielo y piensan que Dios es igual, que Dios sencillamente abre las puertas de los cielos para todo el mundo el que llegue, aunque no se haya arrepentido. Ese no es el Dios de la Biblia. Sigo en el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Escuchen. No sea que os despedace y no haya quien los libre. Parece que cuando estamos leyendo esto no estamos hablando de Dios, pero sí. Cuando dice ahí no sea que os despedace, habla indirectamente de un atributo de Dios, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es justo juez.
Pero como también Él es santo, tiene que ser justo. La justicia de Dios es otro atributo. Ahora, como me han dicho a mí muchos, pero ¿por qué Dios tiene que juzgar a la tierra? Que Dios os despedace, dice ahí en el versículo 22. Pero no es justo que Dios despedace a alguien si Él mismo lo creó. Eso me han dicho muchas personas. Bueno, no importa lo que las personas pueden llegar a pensar. Dios es justo juez y sí te va a juzgar. Aunque tú pienses que tengas muchos años en el ministerio, aunque hayan personas que se paren en los púlpitos y predican el evangelio, aunque hayan personas que crean que conocen a Dios, aunque realmente mientan porque no son capaces ni de cumplir los mandamientos sinceramente, aunque no perfectamente, tú vas a ser juzgado porque Dios es un justo juez. Y para el que crea que Dios no es justo juez, entonces tu parte no está haciendo con Dios. ¿Cuál es el punto de todo esto, mis amados? Vean, los atributos de Dios son expuestos en la palabra a través de sus capítulos, versículos, a través de todo. Siempre los atributos de Dios son expuestos. Cuando Dios habla claramente de que nos puede despedazar, también nos está hablando acerca de la ira de Dios como atributo, porque ese es otro atributo, la ira de Dios. Ahora tú dirás, es que mi Dios no es capaz de realmente poner la ira contra mí y despedazarme. Bueno, es que tú no conoces entonces la ira de Dios, ni el atributo de Dios como tal. Porque repito, cuando habla de aquí de que nos va a despedazar a estos hombres hipócritas, nos está mostrando como atributo su justicia porque tiene que hacerlo, pero también su ira, porque Él está airado continuamente con el impío, y estos son impíos con información. Ahora, la ira de Dios, yo quiero que ustedes comprendan, no voy a hablar de los atributos de Dios a cabalidad, pero así a profundidad, pero yo quiero que ustedes comprendan como tal la ira de Dios también. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sí puede llegar a consumirte a ti. Y puede aplicar a que Dios realmente te haga justicia y te juzgue, porque lo hará. ¿Por qué? Porque la ira de Dios existe, y de qué manera, que tuvo que enviar a su unigénito Hijo para el perdón de tus pecados, para sobre su Hijo unigénito descargar toda su ira, y que esa ira no te consumiera a ti. Por supuesto que la ira de Dios sí existe, y la ira de Dios no es injusta, porque Dios es justo juez, porque Dios es santo, santo, santo. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, porque esta palabra ciertamente no solamente quiere evidenciar al hipócrita, sino que esta palabra expuesta al pueblo de Dios, lo que quiere es que realmente sean exhortados a que si ustedes están siendo hipócritas en algo, se pongan a cuenta con Dios. Vean lo que dice el versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Vean, yo creo que lo primero que nosotros, todos los que estamos en este lugar y los que nos están viendo desde otro lugar, tenemos que aprender algo. Cuando aquí habla, por ejemplo, de ordenar sus vidas, no hablan de lo que a mí me habían dicho en determinado momento. Sí, yo sé que si muero me voy al infierno, es nada más de ordenar mi vida. No lo habla en sí en ese sentido, porque claramente nosotros podemos ordenar nuestras vidas, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Esto habla de un sentido de urgencia, habla de un sentido de que tú tienes que arrepentirte de corazón.
Tú tienes que ofrecer alabanza, claramente. Tú tienes que ofrecer adoración continua a Dios, pero no solamente en el culto. En el culto se viene a seguir adorando, porque la adoración es continua. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dios no cambia. No crean ustedes de que Dios, de Malaquías a Mateo, Dios es otro, como a mí también me han dicho. Es que ese es el Antiguo Testamento. No. No crean que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es diferente. No, es exactamente el mismo. Dios no ha cambiado. Ese también es un atributo de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Mis amados, vean, porque ya casi vamos a terminar. Ya casi vamos a terminar. Dice, le mostraré la salvación. Esta parte final. Yo pienso, ahora hablo de mi pensar. Yo pienso que a ustedes se les ha mostrado la salvación mucho. Y yo pienso que para los que nos están viendo desde otros lugares, que a ustedes también se les ha mostrado la salvación mucho. Pero si a pesar de tú saber la salvación y de que se te haya sido mostrada la salvación, porque acordémonos que para este tiempo no estaba la Biblia completa, ahora está la Biblia completa y tú ya sabes de parte de quién viene la salvación. Si a pesar de tú saber la verdad, no sigues la verdad y no te arrepientes, tu parte está en el infierno. Aunque digas ser cristiano, aunque sirvas en una iglesia, aunque piensas que le alabas a Dios, aunque piensas que eres buena persona, aunque pienses lo que pienses, si tú has escuchado la verdad y no has respondido a la verdad y sigues de hipócrita como estas personas, tu parte no está en el reino de los cielos, sino en el infierno. Porque se te ha expuesto la verdad de Dios. Porque Dios es el mismo. Él es inmutable. No cambia. Y es tanto así de que Él no cambia y es el mismo del Antiguo Testamento que tuvo que descargar su ira sobre su Hijo. ¿Y se acuerdan lo que dice Romanos? Entonces Cristo fue propiciación por nuestros pecados. Entonces Cristo, haciendo trayendo realmente lo que significa propiciación, entonces Cristo quitó la ira de Dios de los pecadores para llevarla a Él. Vean si el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo sigue siendo el mismo. ¿Por qué entonces las personas piensan que Jesucristo es solamente amor? ¿Por qué? Porque como Él fue el que murió por nosotros en la cruz, entonces piensan que Él es solamente amor por eso. Pero son personas que no conocen los atributos de Dios. No se dan cuenta que Dios era 100% hombre, pero 100% Dios también. No se dan cuenta de que Cristo no venía a juzgarlos en ese tiempo. Él fue por los perdidos, como hoy. Pero, si tú no escuchas su voz y le sigues, tu parte está en el infierno. Porque sobre tus espaldas echas la instrucción de Dios. Y porque entonces estás queriendo decir que aborreces la palabra de Dios. Escuchen, porque ya quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto y quiero que pongan mucha atención con esto que les voy a decir. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alguien que teme a Dios aborrece el pecado. Y alguien que aborrece el pecado es porque ama a Dios y porque realmente guarda los mandamientos, aunque no perfectamente, sí sinceramente. Amén. Entonces, hazte el autoexamen que debas hacerte. Arrepiéntete si debes de arrepentirte, porque tú no estás pecando contra
contra cualquier persona. Tú estás pecando contra el Dios Santo, que pudiera exterminarte en este momento y no lo hace porque realmente tiene misericordia. Pero que eso no quiere decir que porque tenga misericordia realmente va a permitir que entres al cielo si no lo mereces. Si eres de aquellas personas que sirven en iglesias, y esto se lo digo a las personas que nos ven de otros lugares, si eres de esas personas que tienen en los labios el mandamiento, en el pacto de Dios en sus labios, proclaman a Dios con sus bocas, pero si tu corazón está realmente lejos de Dios, arrepiéntete porque Dios te está mostrando realmente lo que debes hacer ahora. Pero si no te arrepientes, Dios también te está mostrando cuál va a ser tu parte. Dios realmente se encargará de exhortarte, de reprenderte y de poner todo delante de tus ojos. Y si llegas a morir, lastimosamente, tu parte no estará con Dios. Y para los que siguen pensando que sí, felicidades, porque vosotros hacéis lo que vuestro padre el diablo realmente quiere que hagáis. Quien diga que Dios es algo que la Biblia dice que Dios no sea, o para que lo entiendan mejor, quien diga que diga a alguien o quien diga que Dios es algo que realmente no es, no se está dando cuenta que automáticamente está poniendo por encima de la Biblia su propia opinión. Y creo que nosotros somos absolutamente nada ni nadie y no podríamos compararnos con el Dios Santo, que realmente es Dios. Amén. Despedimos la transmisión diciéndoles a todos los que nos ven desde los otros lugares que por favor estudien los atributos de Dios si quieren conocer a Dios y que no manipulen ni un solo de sus atributos, porque quien los estudia se da cuenta realmente de quién es Dios, teme a Dios y sobre todo arrepiéntete de lo que sea que tú estés haciendo, de tus pecados, porque a pesar de que podamos aparentar ser algo frente a otras personas, solamente te engañas a ti mismo porque no puedes engañar a Dios. Y Dios tarde o temprano te reprenderá y pondrá delante de tus ojos lo que has hecho, y no solamente eso, que si llegas a morir, tu parte no estará con Dios. Entonces, piensa en esta palabra, arrepiéntete de corazón. Bendiciones de lo alto. Y a usted.